De la experiencia Gaudí en León. A finales del siglo XIX, un joven arquitecto que casi nunca había salido de Barcelona cruzó la península para construir en León un almacén de tejidos. Su nombre era Antonio Gaudí y el edificio sería la Casa Botines, una obra única con la que soñarían ciudades de todo el mundo. La Casa Botines forma parte del itinerario monumental que cualquier viajero desea conocer al visitar un lugar. No hay ninguna historia del arte o de la arquitectura que ignore su originalidad y su aportación al mundo de la construcción. El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1969, es un ejemplo asombroso de lo que es el arte de la arquitectura. El museo, promovido por la Fundación Obra Social de Castilla y León, está dedicado a la historia del edificio, la figura de Antonio Gaudí y el arte y la pintura de los siglos XIX y XX, con obras, entre otros artistas, de Ramón Casas y Carbó, Raimundo de Madrazo, Joaquín Sorolla, José Gutiérrez Solana, Francisco de Goya, Picasso, Salvador Dalí y Joaquín Mir Trinchet. La magia de Gaudí está presente en múltiples detalles, como las bóvedas catalanas, las columnas de hierro colado, las vidrieras de la planta noble, la luz de los patios, las escaleras en madera y forja, o el sotabanco, que alberga, entre otros misterios, el torreón original de 1893. Casa Botines es una de las piezas más interesantes de la arquitectura decimonónica en España, cuyas torres angulares le dan aspecto de castillo de cuento. El Gaudí de Casa Botines es el Gaudí más arquitecto, el artista que sabe unir técnica y estética sin solución de continuidad. Una visita imprescindible para los amantes de la obra del genio del modernismo y para todos los que visitan la milenaria ciudad de León. ¡Ay, qué bonito! Con la cantidad de veces que le decía a nuestro invitado que yo he paseado por ese entorno y he visto la Casa Botines. Bienvenido, José María Viejo, que es director general de la Fundación Fundos y que ha tenido la amabilidad de venir a contarnos de primera mano la joya de esta Casa Botines, que es museo y que alberga, es un museo a nivel internacional, reconocido como internacional, pero que además alberga la colección privada más importante pictórica que tenemos en Castilla y León. Pues muchas gracias por invitarme, por permitirnos contar en qué consiste el proyecto musístico de Casa Botines, que vamos, yo me vengo encantado a Valladolid a contarlo y a Las Vegas también iría. También, si me dejaran, sí, por supuesto que sí. Porque lo contábamos allí en Las Vegas. Claro, claro. Bueno, en Las Vegas hay réplicas de muchos monumentos. No sería de extrañar que hicieran también una pequeña Casa Botines. También de Casa Botines. De hecho, en Cataluña existe una réplica en escala de la Casa Botines, porque hay un parque donde aparecen los monumentos más relevantes de Cataluña y hay algunos que no son de Cataluña, como nuestra Casa Botines. Lo he visto además cuando he ido. Bueno, pues que es algo muy a tener en cuenta, muy a que conozcamos todos los castellanos y leoneses y que vayamos a visitarlo, siempre que podamos. Claro, porque en Castilla y León pues tenemos la suerte de contar con una marca turística y cultural de primera magnitud, como es la marca Gaudí, además por partida doble, porque en la provincia de León
como ¿Cómo sabrán... ¿Cómo recala Gaudí ahí Bueno, pues por casualidad totalmente. En realidad, todo en la Casa Botines es casual. De hecho, hubo un señor Botines que ni conoció la casa ni tuvo absolutamente nada que ver con todo eso. Bueno, pues surge como consecuencia de el deseo de dos prósperos comerciantes leoneses que se llamaban Simón Fernández y Mariano Andrés, que ya pues en las postrimerías del siglo XIX, bueno, pues ellos habían visitado Barcelona y habían visto, bueno, pues cómo se producía a través del ensanche de las ciudades esa eclosión de edificios singulares, muy señoriales, que las familias de la nueva burguesía construían, ¿no? Pero ellos llegan a ese punto porque hay un comerciante catalán que se llamaba Joan Oms i Botinàs, que a mediados del siglo XIX deja Cataluña como consecuencia de la guerra carlista y se instala en León. Él era un comerciante textil, de tejidos, y va con su hermana, con su sobrina y con algunos familiares, ¿no? Entonces se instala allí en la Plaza Mayor de León, el número 8 de la Plaza Mayor, muy cerca de la Casa Botines, y monta una pequeña tienda de telas que al uso catalán se llamaba Casa Botinàs. Pues como Casa Batlló o Casa Milà, ¿no? El uso catalán de aquel momento, ¿no? Pero en León de aquellos años lo de Botinàs no lo acababan de digerir y le castellanizaron o leonesizaron el apellido y era Casa Botines. Casa Botines, y ya llegó un momento que él mismo pues firmaba con Casa Botines, ¿no? Claro. Este hombre pues murió, él tenía estos dos socios, empleados socios, y mucho tiempo después de que él hubiera muerto, bueno, pues ellos deciden construir una casa para instalar su negocio, un negocio de tejidos, de tienda de telas, de ropa y también un pequeño negocio bancario. Y también para hacer una casa de viviendas donde ellos vivieran, ¿no? Es ahí donde comienza el proyecto de la Casa Botines. Pero los arquitectos del León de aquellos años, un León que casi despertaba de la Edad Media, pues no eran muy atractivos, ¿no? para ellos, después de lo que habían visto, ¿no? En Madrid, en Barcelona. Y ellos tenían contacto con Eusebi Güell, a la sazón uno de los grandes mecenas de Antonio Gaudí, porque Eusebi Güell era el industrial textil más importante que había en Europa en aquellos años y eran clientes suyos. Entonces, pues hablaron con él y, bueno, pues le pidieron que hiciera la mediación. ¿No? Eso es, porque Gaudí... Fíjate, oye, qué bonitas fotos, ¿no? Sí, fotos de época. De época. Gaudí tenía en aquel momento, cuando construyó la Casa Botines, 34 años, cuando se gestó el proyecto entre 31 y 32, pero ya era una estrella de la arquitectura. Claro. Y él rechazó la oferta. En principio la rechazó. Sí, no le gustaba viajar y no le apetecía mucho. Sí. No había AVE de aquella, era mucho más lento, ¿no? Sí. Y bueno, él tenía una forma de trabajar muy peculiar, tenía un know-how muy concreto, entonces era muy difícil que en el siglo XIX pues, se desplazaran 100 y pico personas que trabajaban con él, materiales, era complicado. Pero en ese impasse, el obispo de Astorga, que era de Reus como Gaudí, y eran... Ay, no me digas más, que le acabó dando la puntilla. Sí, pero sin querer, porque todo fue también por casualidad. En Astorga se produce un incendio, el Palacio Episcopal arde y el obispo contacta con Gaudí, su amigo, le dice, claro, es que no ha ocurrido esto, me tienes que hacer un Palacio Episcopal. Y Gaudí se sintió y dijo, bueno, forzado un poco por esa amistad, dijo, pues voy para allá. Y ya al ir a Astorga dijo... Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Digo, no acabamos de llegar, se nos va a ir la entrevista. Era muy correoso don Antonio y no era quería. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues un hecho luctuoso, se murió el obispo. Joven, se murió, unas fiebres y se murió. Y quien le sucedió, pues empezó a tener muchos problemas con Gaudí, porque casi todo lo que había pactado en cuanto a condiciones económicas, estilos, materiales, había sido de palabra. Y como se había muerto su amigo, él no quiso seguir. Y en ese momento, Eusebi Güell interviene y le dice, hombre, ya que está usted allí, don Antonio, ¿por qué no va? No tendrá bien ir a la capital, ver a mis amigos. Usted este proyecto. Y él cogió el tren, fue a León. Y era más fácil. Era más fácil. Astorga, era de vapor, pero bueno, llegó en el tren, conoció a Simón Fernández, Mariano Andrés, hubo feeling en ese encuentro y gracias a eso, bueno, pues 126 años después, pues tenemos la Casa Botines en León para todo el mundo. ¡Uy, qué bonita historia! Nunca nos la habían contado así de bien.
Bueno, lo que es bonito es la historia. Luego hay muchos episodios... Lo cuentas bonito. Bueno, pues porque lo vivimos. La verdad que vivir la historia de un museo que tiene pues ya cerca de 3 años con intensidad, porque el año pasado lo disfrutaron... ¿Cuántas obras hay? Pues es un edificio grande, es un edificio de 7 plantas, 5 están destinadas a museo, entre 3 de exposiciones temporales, una de exposición temporal, 3 de exposición permanente, otra zona en la que está el área de educación y didáctica del museo y el sotabanco, el ático. Hay una planta dedicada a lo que es la propia historia del edificio, otra planta dedicada a la figura de Antonio Gaudí, y también una recreación de las viviendas originales del siglo XIX, como era la Casa Botines hace 126 años, y luego la Pinacoteca, que acoge pues una muestra significativa de lo mejor del arte, especialmente de los siglos XIX y XX, que son los siglos en los que vivió Gaudí, aunque hay obras de grandes maestros desde el siglo XII. Con especial intensidad, figuras importantes del siglo XIX, como Raimundo de Madrazo, y luego pues grandes obras del siglo XX en las que figuran pues desde clásicos como Sorolla, Dalí, y luego más recientemente pues Chillida, Tapies. Bueno, que no nos podemos perder esa visita obligada, claro, si están por León, de la Casa Botines. Hay que hacer reserva. Sí, como en cualquier museo. En casabotines.es están todas las entradas disponibles. Además hay muchos tipos de entradas. Pues si no dais abasto me lo dices, pues después de tu visita al Sofá Rosa. Yo creo que no. Bueno, un placer, de verdad. El placer ha sido mío. Ven a vernos mucho más, y yo desde luego sin duda que iré. Muchas gracias.